¿Qué tal, amados, bendecidos? Bienvenidos a Escatología del primer siglo. Enseñado, entendido, tal cual lo enseñó nuestro máximo maestro escatólogo por excelencia, Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, sumamente importante y conocido también en la Escritura, que es la estatua de Daniel, el sueño del rey Nabucodonosor con esta estatua que Dios le reveló a Daniel, que es su significado, el verdadero significado. Vamos a hablar en este momento basados en Daniel capítulo 2, cuando Dios le da el sueño al rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor quedó sumamente perturbado, debido a que el rey, al soñar esto, se olvidó totalmente de su sueño, y esto implicaba mucho para un rey pagano, en su cultura pagana, en su cultura babilónica, porque era importante para el rey recordar el sueño y también lo que habría de dar, lo que habría de suceder en lo porvenir, y creía que el sueño era una respuesta de sus dioses, ¿sí? Pero además había un augurio babilónico que decía que si un hombre o un rey no podía recordar el sueño que vio, esto significaba que su Dios estaba enojado con él. Este indicio de enojo de la deidad implicaba una de las tragedias mayores en la vida de los babilónicos, lo cual implicaba enfermedad, mala suerte e incluso la muerte por el abandono de ese Dios. Nabucodonosor estaba sumamente inquieto y perturbado por el futuro de su gran imperio. Y cuenta la historia, amados, de que el rey mandó a llamar a todos los magos, a los astrólogos, los encantadores y a todos los misticistas de su tiempo, todos sus adivinos y sus sabios de su imperio. Pero lo que sucedió fue que ninguno de ellos pudo revelarle ese sueño. El rey, totalmente perturbado y airado, dio una orden de matar a todos los astrólogos, a todos los adivinos, a todos los agoreros, a todos los sabios de su imperio, porque nadie le podía revelar ese sueño. Hasta que llegó esto a los oídos de Daniel, y Daniel pidió un tiempo para orar a Dios, para que Dios le revelara ese sueño. Y así fue, Dios le reveló ese sueño a Daniel. Y dice Daniel en el capítulo 2, versículo 19, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué tremenda alabanza suprema que Daniel expresa a Dios por esa revelación. Y cuando Daniel se presenta delante del rey, se presenta diciéndole, revelándole ya lo que él había soñado, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que se presentó Daniel delante del rey y le reveló al rey que no había sabio ni entendido que podía entender, que podría adivinar o entender, que solo Dios podía revelar ese sueño. Dice entonces Daniel capítulo 2, versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón. Tú, oh rey, veías
una gran imagen, esta imagen que era muy grande, dice el versículo 31, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Y es ahí cuando Daniel le revela al rey aquel misterio, aquel gran misterio que al rey lo había perturbado. Le revela que había soñado con una estatua que era grande e imponente. Y le revela de que cada aspecto de la estatua eran y significaban reinos, imperios. Daniel le revela al rey que aquella cabeza de oro simbolizaba su mismo imperio, el imperio babilónico. Sabemos que Babilonia históricamente fue conocida como la ciudad de oro, que se extendió, Babilonia se extendió desde el año 606 a.C. al 539 a.C. Luego viene la imagen, el busto de la estatua, o el pecho y los brazos, que eran de plata, que simbolizaba el imperio medo-persa. El imperio medo-persa usó la plata para crear muchas, no solamente armamentos, sino también armaduras. Y el imperio medo-persa se extendió desde el 539 a.C. al 331. Y Daniel mismo fue testigo de la caída de Babilonia y vivió para servir en la corte del rey Darío, el rey Medo. Luego bajamos hacia los muslos o la cadera, que era de bronce, representado por el bronce, que representaba al imperio griego. Se sabe que a los soldados del imperio griego se les conocía como los soldados, como los hombres de bronce, porque el bronce fue el mayor metal que usó Grecia también para crear sus armamentos y aún sus armaduras. Y el imperio griego se extendió desde el año 331 al 168 a.C. Luego viene las piernas que eran de hierro y que significaban este imperio que fue muy significativo en la palabra de Dios y que usó muchísimo, y en la historia también, que usó muchísimo el hierro. Por eso las piernas eran representadas de hierro, hablando de este imperio. Y estas piernas de hierro significaban y simbolizaban al imperio romano, que se extendió desde el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Pero, amados, entonces está revelado aquí lo que fue la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, la cadera y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Pero ahora viene algo muy significativo en esta profecía, amados. Y es que los pies eran de hierro mezclado con barro cocido. Entonces es a ese punto donde queremos llegar y es ahí donde queremos ahondar. También esos reinos, amados, están representados por 4 bestias. Esto ya es en el capítulo 7 de Daniel. La primera bestia representada, la primera imagen, dice que era un león con alas que simboliza a Babilonia. Y están sus respectivos versículos allí para poder ser estudiados. Dice que así como el oro representa al rey de los metales, en la tradición judía el león es el rey de los animales y el águila es el rey de las aves. Luego viene una segunda imagen. La segunda bestia de la visión es un oso y tiene un lado del cuerpo más alto que el otro y lleva 3 costillas en la boca.
y el nombre de aquella bestia significaba y representaba al reino medo-persa. Eran en verdad dos reinos, uno más fuerte que el otro, unidos en la conquista. Sus campañas sangrientas se registrarían en la historia como que eran devoradores de mucha carne. Sus víctimas fueron 3 reinos, que significan esas 3 costillas que estaban en la boca de la bestia. Simbolizan a Babilonia, Egipto y Lidia. Luego viene la tercera bestia. Y la visión de la tercera bestia es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que significa y simboliza al imperio reino de Grecia. Al imperio o reino de Grecia. Al mando de Alejandro Magno, Grecia derrota al imperio Medo-Persia y se transforma en una potencia. Al morir Alejandro Magno, sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se reparten los territorios conquistados durante el esplendor griego. Eso significaban las 4 cabezas y las 4 alas, que significaban 4 generales. Luego viene la cuarta bestia. Esta bestia dice que era terrible y que no se parecía a ningún otro animal conocido, y que es extremadamente fuerte y destructor. Y en su cabeza hay 10 cuernos que significaron y simbolizaron, amados, los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia. Simboliza a esta bestia al imperio de Roma. Los 10 cuernos significaban 10 reinos que se formaron a partir de un imperio. En el siglo V después, el imperio romano se dividió en 10 partes. Entonces, volviendo a la estatua, aquella cabeza de oro era el imperio babilónico. Así como también el oro es un metal sumamente precioso, también luego el pecho o el pectoral de la estatua es de un metal inferior. ¿Sí? Sabemos que la plata es inferior al oro, y como la plata es inferior al oro, el imperio medo-persa fue inferior al imperio neobabilónico. Luego viene la parte de la cintura, los muslos de la estatua, que era de bronce, y significaban a los griegos, que fueron conocidos como los hombres de bronce. Luego vienen las 2 piernas, que significaban a Roma. Se sabe que Roma usaban sus espadas, y sus espadas eran de hierro y podían quebrar fácilmente las espadas de bronce. Sabemos que el imperio romano conquistó a Grecia. Pero en la profecía también todo el tiempo se compara a Roma con estas 2 piernas de hierro, y se sabe que Roma usaba grandes torres con ruedas recubiertas de hierro para que las flechas de sus enemigos encendidas con fuego no pudieran quemar esas grandes torres. Entonces, al esas grandes torres ser recubiertas de hierro, Roma podía acercarse a los muros de las ciudades que ellos quisieran conquistar, y estas torres gigantes cubiertas de hierro, cuando bajaba una especie como de puerta que se convertía en un puente, bajaba hacia el muro de la ciudad que querían conquistar. Esas torres estaban llenas de soldados romanos por dentro, y cuando bajaban esa puerta, al estilo como si fuera un puente, se convertía en un puente, y los romanos podían subir por allí y entrar en la ciudad por los muros, siendo que de otra forma sería imposible penetrar. Y así fue como ellos pudieron conquistar muchos imperios, muchas ciudades, y dentro de ellos está Jerusalén, que más adelante vamos a poder verlo. Bien, amados, ahora viene el punto culminante de esta estatua, la parte de los pies. Y este es el punto hacia donde queremos llegar. Queremos identificar, amados, qué significa el barro. ¿Qué significa el barro? Porque el hierro todavía está allí en los pies, que todavía sigue representando a Roma.
Pero queremos ver bíblicamente qué significa el barro. Lo que sí se sabe es que el hierro, allí a los pies, ejerce dominio sobre el barro, que es débil, y esa viene a ser la parte débil de este reino, que dice la Escritura que sería un reino dividido, pero que no se uniría. Entonces sabemos que el hierro es más fuerte que el barro, y el barro es débil, pero no se puede mezclar el barro con el hierro. Y es lo que vamos ahora a adentrarnos, amados, a identificar qué es el barro de esa estatua, qué nos dice la Escritura. Queremos identificar en la palabra de Dios a quién Dios llama barro en las Escrituras, a quién Dios denomina barro en las Escrituras. Sabemos que la escatología más conocida o reconocida o más popular se nos ha dicho, o es mayormente los escatólogos de los años 80 o antes, y también lo de los 90, decían y enseñaban y exponían que esos pies significaba a Europa. Pero sabemos que Europa ha sido nada más que un continente unido, nada más que por un fin comercial. Europa realmente no cumple ningún papel profético en el plan de Dios. Europa sencillamente está descartado debido a que su unidad comercial últimamente se ha estado desuniendo. Sabemos que el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea, sabemos que Rusia no es parte, y que Israel, que es parte del plan de Dios en la Escritura, el plan de Dios bíblico, la Escritura por el que Dios comienza bíblicamente, en su Escritura, en su palabra, sabemos que Israel tampoco es parte de la Unión Europea. Entonces, tenemos que identificar cómo la Escritura nos explica quién es, qué es ese barro. Así que vamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos va a decir exactamente cuál es ese barro. En Daniel capítulo 2 versículo 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel capítulo 2 versículo 43 dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Amados, sabemos que cuando Dios denomina a una nación con un nombre, esa nación es representada con ese nombre. Vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 6, y también Isaías, capítulo 64, versículo 8. Vamos a ver a quién Dios denomina como barro. La misma palabra de Dios nos lo va a revelar. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dice el capítulo 64 de Isaías, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué nos dice Lamentaciones? Capítulo 4, versículo 2, y Romanos, capítulo 9, versículo 21. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de las manos del alfarero. Dice en Romanos 9, 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amados, está más que claro que ese barro al que Dios identifica en la palabra es Israel. Ese barro que aparece en la estatua de Daniel, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, es Israel.
Y ahí podemos ver cómo ese cumplimiento profético fue realizado fielmente en su totalidad. Vamos a analizar ahora la parte culminante de esta estatua y cuándo es su cumplimiento. Amados, sabemos que hay evidencias de que el barro no se mezclaba con el hierro, pero sí hizo alianzas humanas con Roma, que representaba el hierro. Esto está en el libro de Macabeos. Macabeos es un libro declarado apócrifo, pero es un libro histórico de los conflictos judíos. Dice en el libro de Macabeos que los mensajeros de Jehudá llegaron a Roma luego de un larguísimo viaje y entraron en el consejo y dijeron: Jehudá, llamado el Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han enviado para concertar con ustedes alianza y paz. Dice la profecía en Daniel de que el barro hacía alianza con el hierro, pero no se mezclaría. Aquí está la evidencia histórica. Dice que enviaron a Roma los mismos israelitas, voceros para hacer alianza humana con Roma, para poder ser protegidos de invasiones futuras. Mayormente de los asirios, que eran quienes asediaban todo el tiempo a Jerusalén. Entonces dice que enviaron a estos mensajeros para concertar paz y alianza y para que nos cuenten entre vuestros aliados y amigos. La respuesta romana fue enviada a Jerusalén, grabada con planchas de bronce, donde está escrito: felicidad a los romanos y a la nación de los judíos por mar y tierra para siempre. Lejos de ellos la espada y el enemigo, pero si sobreviniera una guerra, primero a Roma o a cualquiera de sus aliados en cualquier parte de sus dominios, la nación judía luchará de su lado. No darán a los enemigos ni les suministrarán trigo, armas, dinero ni naves. De la misma manera, si sobreviniera una guerra, primero a la nación de los judíos, los romanos lucharán de su lado con toda el alma, según las circunstancias se lo indiquen. Si posteriormente unos y otros deciden añadir o quitar algo, lo podrán hacer a su agrado y esto será valedero. Amados, identificamos entonces en la imagen de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor que aquel barro que no se mezclaba con el hierro era Israel, y que Roma, como era poderoso, ejercía y ejerció dominio sobre el barro, subyugó al barro, subyugó a Israel, porque luego de esta alianza humana, la cual no había una mezcla en cuanto a ser parte del imperio, porque el barro siempre fue rebelde a ser parte del imperio, como lo fue, así como lo fue Israel realmente, fue rebelde a ser parte del imperio romano. Nunca se mezclaron. Israel siempre guardó lo que se le fue dado como creencia en cuanto a la ley que Dios les había dado. Nunca se volvieron al paganismo de Roma. Pero vamos a ver ahora lo que sigue más adelante, que es que cuando viene aquella piedra no cortada con mano de hombre, dice la Escritura que en la visión el rey Nabucodonosor vio aquella piedra que venía sobre la imagen, y cuando esa piedra dio en la imagen, la desmenuzó todos los metales que significaban los reinos. Desmenuzó el oro, desmenuzó la plata, el bronce y el hierro, pero allí también fue desmenuzado el barro. Amados, aquí es donde es el punto culminante de la estatua, donde también queríamos llegar. Esa gran piedra no cortada con mano significa a Cristo y su reinado, su reino eterno que jamás tendría fin, como dice la profecía, que dio contra esa estatua enorme, imponente, la hizo tambalear y fue destruida. Dice la profecía que esa piedra no cortada con mano de hombre, cuando vino hacia la estatua, la desmenuzó y esa estatua cayó. Pero esa piedra que vino sobre esa estatua para destruirla, que significan imperios,
esa gran piedra dice que se extendió por toda la tierra. Amados, eso significa también de que cuando vino esa piedra y desmenuzó la estatua, significa juicio. Ese juicio tuvo su cumplimiento, su culminación en el año 70 sobre Jerusalén. Cada imperio tuvo su principio y su fin. Cada imperio terminó con un juicio de una invasión de un imperio a otro. Pero Jerusalén en el año 70 fue destruido a causa de su impiedad. Cuando nosotros estudiamos al historiador Flavio Josefo, podemos ver los horrores de la ciudad, las cosas que sucedieron en el asedio en el año 70 de Jerusalén, que relataremos más adelante de cómo se dieron estos eventos, basados en Mateo 24. Mateo 24 es quien relata la culminación de esta estatua, de una forma profética, hablando de Jerusalén, el barro que sería desmenuzado por el hierro. Así que, amados, vemos aquí el cumplimiento en el cual también nosotros estamos ahora. Nosotros estamos en el tiempo del cumplimiento que el reino de Dios está extendiendo sobre toda la tierra por medio de la iglesia, su eclesía, por medio de sus enviados. Amados, espero que el próximo video podamos aclarar cómo esta culminación de esta estatua tiene totalmente apoyo en Mateo 24, predicho por nuestro máximo maestro escatólogo por excelencia, Jesucristo. A todos ustedes, gracias por estar, gracia y paz.